Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Desde los tiempos más remotos se le ha nombrado oráculo a la respuesta enviada por las divinidades que eran llevadas a las personas por medio de la intervención de un sacerdote. Asimismo, se les llamaba oráculos a los lugares donde estas consultas tenían lugar. En la mayor parte de las veces, estos oráculos formaron parte de las tradiciones de las culturas del mundo. En los anales de la historia bíblica, Salomón escribió: oráculo hay en los labios del rey, y en juicio no prevaricará su boca. Esto quiere decir que las sentencias que salen de su boca como autoridad deben de ser consideradas casi sagradas, siempre y cuando el monarca se dejara guiar por Dios. Se ha hecho costumbre llamar oráculo a las predicciones emitidas por los profetas de la Biblia. Es también una expresión muy fuerte en los profetas para indicar que se trata de un mensaje de Dios. El sumo sacerdote Aarón llevaba un pectoral con las piedras que se consideraban como el oráculo de los israelitas. Este programa está enfocado al ministerio de la oración. Dios dice que si su pueblo orara constantemente, sucederían cosas maravillosas. Iniciamos Oráculo del Poder. Mi alegría es cantarte una canción del corazón, y mi gozo entregarte lo que soy sin reservación. El sentido de mi existencia es adorar siempre tu presencia, aún al cruzar por oscuridad. Puedo sentirte
vida me dio. Y te aferras en hacerme sonreír, vivir lo mejor. La razón por la que respiro es mostrar que por ti yo vivo. Aún a cruzar por oscuridad puedo sentirte, y al cerrar mis ojos hoy puedo verte, y al buscar en mi interior puedo sentirte, hablarme, guiarme, decirme que me amas, mostrarme lo grande y lo bello que es tu amor. Y al cerrar mis gracias te dio, puedo verte, y al buscar en mi interior puedo sentir, hablarme, guiarme, decirme que me amas, me muestras lo grande y lo bello que es tu amor. ¿Qué tal? Nuevamente te saludo. Estás escuchando Oráculo del Poder, que es el medio por el cual nos comunicamos con Dios en respuesta a un pedido específico de conducción que en tiempos del Antiguo Testamento también se incluían varias comunicaciones transmitidas mediante visiones, sueños, mensajes proféticos, incluso el uso del Urim y el Tumim, entre otros. Esta noche tengo para ti la edición número 60 y me da mucho gusto de estar con ustedes en esta hora y saber que nos escuchan a través de nuestra dirección web en seno.fm Radio Bunkeros Skies Ministry Radio Adventista, y muy pronto en las diferentes plataformas. Y bueno, yo estaré contigo a través de los micrófonos de nuestros estudios. Y recuerda que en Oráculo del Poder vamos a estar compartiendo poderosos testimonios de respuestas divinas. Así que puedes mandar un audio hasta de 5 minutos con tu testimonio personal al 33 10 51 00 66. Estamos ubicados en Villafontana, Tlaquepaque, en la intermunicipal zona metropolitana de la cosmopolita ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. No te vayas, regresamos después de este breve corte musical. Eres para mí como la lluvia fresca, toda el alma me llena, y sé que sin ti mi vida fuera incierta y mi luz no pudiera brillar. En medio de la oscuridad, eres mi Dios, eres lo mejor que me pasó, y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres mi Dios, mi anhelo es tocar tu corazón, mi canción es para ti, el dueño de mi amor. Eres de verdad tan real como el viento, en el alma te siento soplar, me hace volar, de tus alas me llevas y jamás volvería a soñar. Si en mi vida no estás, eres mi Dios, eres lo mejor que me pasó, y siempre daré a
Muy bien, queridos amigos radioescuchas, ya estamos de regreso. Muy bien, pues esta noche vamos a tener un tema muy bonito. Lo hemos titulado El ejemplo de Jesús en la oración. Y sí, así es. Tenemos que ser seguidores del ejemplo de Jesús, iniciando el día con una oración. Jesús recibió sabiduría y poder durante toda su vida terrenal, incluso en las horas de oración solitarias. Sigan los jóvenes este ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para que puedan tener esta hermosa comunión con su Padre Celestial. Y durante el día, pues, hagan lo que hacía Jesús, eleven su corazón a Dios. A cada paso que damos en nuestro camino, se nos dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Esto lo encontré en Isaías 41:13 y se me hizo pues muy acertado compartirlo, porque realmente Dios es el que nos dirige. Y si Él tiene esa bondad de dirigirnos, pues hay que buscarlo en oración para que esa dirección sea efectiva. Si nuestros hijos pudieran aprender estas lecciones en el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura se manifestarían en su existencia. Las oraciones fervientes de Jesús se contrastan con nuestras oraciones debiluchas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando nosotros revisamos los escritos que están en los evangelios, vemos la costumbre, lo que era parte de su vida de Jesús, que esas oraciones que él hacía, que él elevaba a su Padre Celestial, pues eran oraciones fervientes. Por eso, al compararla con las de nosotros, pues sí se me hacen debiluchas. Pero hay que seguir el ejemplo de Jesús. Es más, de Cristo se dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces, yo he escuchado de algunas personas que dicen que cuando están pasando por un problema o están enojados o están así iracundos, pues no oran porque están enojados. Y fíjate que esta cita que dice que cuando Jesús estaba en agonía era cuando más intensamente oraba. Entonces, ¿qué contraste presentan con esta intercesión de la majestad de las celestiales y las débiles y tibias oraciones que ofrecemos a Dios? Bueno, muchos conforman con el servicio de labios, ¿sí? Y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios. Entonces, esta situación pues nos debería de animar, de alentar para imitar a Jesús. Y fíjate que si Jesús, estando aquí en la tierra, debía orar, bueno, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Porque cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Él les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda solicitud sobre Él. Bueno, aquí vemos que la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, y no es nada, pues esta promesa también es dada para nosotros de que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Y es así que yo te puedo decir fehacientemente que nuestro Salvador se identificó con nuestras flaquezas, con nuestras necesidades, convirtiéndose en un suplicante que imploraba pues a su Padre una nueva provisión de fuerza para que Él pudiera avanzar fortalecido para el deber y también para las pruebas. Y es así, queridos amigos que me escuchan, Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Él viene a ser así como un hermano en nuestras debilidades. Y bueno,
la Biblia dice que fue tentado en todo, así como nosotros, pero por ser un ser inmaculado, pues él rehuyó al mal. Obviamente sufrió las consecuencias, las luchas, las torturas del alma de un mundo en pecado. Y bueno, en esa fase de humano en la que se encontraba Jesús, la oración fue para él una necesidad, pero también un hermoso privilegio. Él encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el mismísimo Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, entonces, ¿cuánto más nosotros, debiluchos mortales, manchados por el pecado, no deberíamos de sentir entonces más la necesidad de orar con fervor y con constancia? Bueno, queridos, Cristo luchaba en oración ferviente. Él ofrecía sus súplicas al Padre con fuerte llanto y lágrimas en beneficio de aquellos por cuya salvación Él había dejado el cielo y había venido a esta tierra. Entonces, hay que pensar que cuán apropiado es más, cuán esencial es que nosotros, los seres humanos, debemos de orar y no desmayar. Qué interesante es todo esto, ¿verdad? Y bueno, pues también Jesús oraba por fortaleza para poder soportar todas las pruebas. Y te preguntarás, ¿cuáles pruebas? Bueno, pues vemos en los evangelios que Cristo Jesús, en su calidad de humano, pues pasó muchísimas pruebas. Y bueno, muy pocos siguen su ejemplo en ferviente y frecuente oración a Dios, pidiendo fuerzas para soportar las pruebas de esta vida y cumplir pues con nuestros deberes diarios. Esto quiero recalcarlo porque si nosotros nada más oramos cuando tenemos ahora sí que nuestros problemas encima, pues no es el ejemplo que daba Jesús. Jesús oraba en toda ocasión, no porque tuviera en ese momento las pruebas. Obviamente hay casos, momentos en que sí, pero él oraba constantemente para poder soportar los sufrimientos y las pruebas que iban a venir. O sea, como que él se adelantaba a todo eso, y eso es un ejemplo para ti y para mí. Entonces, nuestros propios sufrimientos y sacrificio ha dado ejemplo a todos los seguidores de Jesús de que la vigilancia y la oración, el esfuerzo perseverante son necesarios para todos nosotros, para poder representar correctamente el amor que moraba en su pecho por la raza humana caída. Jesús hacía todo esto por ti y por mí. Bueno, también quiero pues incluir este subtítulo que le voy a poner: la fortaleza de Jesús provenía de la oración. Y esto es interesante porque la fortaleza de Cristo pues emanaba de sus oraciones. Había tomado sobre sí la humanidad, como ya he comentado. Él llevó nuestras enfermedades y se hizo pecado por nosotros. Entonces aquí vemos a Cristo que él tenía esa costumbre, porque los evangelios lo marcan mucho, que él se retiraba a los huertos, a las montañas. Él se alejaba del mundo y de todo lo demás, y él entraba en armonía, entraba en comunicación por medio de la oración con Dios Padre, ¿sí? Con su Padre Celestial, y con un fervor intenso derramaba súplicas por ti y por mí, y ponía todo el poder de su alma en aferrarse de la mano del infinito. Y cuando enfrentaba pruebas nuevas y mayores, entonces él se alejaba. Él buscaba la soledad de las montañas y pasaba la noche entera en oración con su Padre. Y fíjate, esto aquí en lo personal, yo siempre he tenido esa curiosidad de que he visto mucho de que Jesús pasaba noches enteras en oración. Y
yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible o podría ser posible de que nosotros pasáramos también pues nuestras vigilias? Obviamente no todas las noches, sino no dormiríamos, pero yo he pensado seriamente este asunto, pasar una noche en ferviente oración. Y bueno, yo recuerdo que mi baby, ella sí tenía una memoria de pasar una noche en vela, cantando, orando, teniendo besitos, cuando hay una necesidad especial. Entonces sí se puede seguir el ejemplo de Jesús. Para Jesús nosotros éramos su atención, éramos su todo. Por eso pasaba noches en vela pidiendo fortaleza para que el plan de salvación fuera todo un éxito. Puesto que Cristo pues es nuestro ejemplo en todas las cosas, entonces si tú y yo imitamos ese ejemplo de oración ferviente e insistente al Dios que da poder, entonces en el nombre de quien nunca se rindió ante las tentaciones de Satanás, para poder resistir obviamente esas acechanzas de este enemigo tan astuto. Entonces, si hacemos eso, pues nunca seremos vencidos por el enemigo. En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que lo seguían día tras día. Entonces, Él hacía esto. Él se apartaba de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para poder buscar retraimiento y comunión directa de su Padre. Bueno, si aquí tenemos un ejemplo tan específico de cómo era el actuar de Cristo Jesús, entonces pues tenemos un ejemplar a nuestro alcance. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, Él dependía enteramente del Padre. Y en un lugar secreto de oración, Él buscaba la fuerza divina a fin de ser fortalecido para hacer frente a los deberes y a las pruebas. Y bueno, pues en un mundo de pecado, Jesús soportó las luchas y las torturas del alma. Y en la comunión con Dios, Él podía descargarse de los pesares que lo abrumaban. Y entonces, querido y querida que me escuchas, allí encontraba consuelo y gozo. En Cristo, el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre, suplicaba al trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Y es así que por medio de esa comunión constante, de esa comunión continua, Jesús recibía vida de Dios a fin de poderla compartir con el mundo. Y queridos que me escuchan, esa experiencia de Jesús debe de ser la nuestra. Y bueno, pues yo también recuerdo esa frase donde dice: venid vosotros aparte. Él nos está invitando. Si tan solo escuchamos esa palabra, seríamos más fuertes y más útiles. Los discípulos buscaban a Jesús y le contaban todo, y Él los estimulaba y los instruía. Y si hoy, queridos que me escuchan, tomásemos tiempo para ir a Jesús así como lo hacían sus discípulos, para contarles nuestras necesidades, estoy plenamente seguro que tú y yo y todos los que acuden a Él no quedaríamos chasqueados. El varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Él implora por fuerzas para soportar la prueba en favor de toda la humanidad. Y es así que Él mismo debe establecer una nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro y vuelca los anhelos de su corazón en favor de todos sus discípulos, para que en la hora del poder de las tinieblas, pues no les falte la fe, el rocío
cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. Las espesas sombras de la noche lo rodean, pero él no considera su logrevez. Cuando Jesús fue al desierto, estaba rodeado por la gloria del Padre, ¿sí? Completamente entregado a la comunión con Dios. Y es así que él fue elevado por encima de la debilidad humana. Pero esa gloria se retiró y fue dejado para luchar con la tentación. Ella lo oprimió cada momento. Entonces, sí, esa naturaleza humana rehuía el conflicto que lo aguardaba. Pero Jesús ayunó y oró durante 40 días. Obviamente, se sintió débil, extenuado por el hambre, agotado, malicento con agonía mental. Isaías 52:14 dice algo tremendo. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y es así. Él llegó la oportunidad para Satanás. Así es como se aprovechó. Entonces, creyó que como ya estaba, pues ahora sí que débil por todos los lados, tanto mental como espiritual y como físicamente, él supuso que podía vencer a Cristo. Pero para el obrero consagrado, es una maravillosa fuente de consuelo saber que aún Cristo, durante su vida terrenal, buscaba a su Padre y lo hacía diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia necesaria. Y de esta comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, se fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo, acumula en sí poder para resistir al mal y para ministrar las necesidades de los hombres. Qué maravilloso es todo esto que estamos en esta noche compartiendo. Como hermano mayor de nuestra especie, Él conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas, y bueno, pues ahí es donde nosotros vemos que Él estaba viviendo en un mundo de pecado y de tentación. Y bueno, pues muchas veces vemos de que aún con todas estas situaciones, Él deseaba servir a Dios. Y sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles, expuestos a errar, pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio, bueno, pues Él les promete ayuda divina. Y aquí tenemos su propio ejemplo, que es una garantía de la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe. La fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra. Entonces, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en esta tremenda batalla contra el pecado. Y bueno, también es una gran recomendación esta que te voy a decir, que todo obrero, y cuando digo obrero, pues a todos aquellos que militamos en la iglesia, que estamos a su servicio, todos debemos de seguir el ejemplo de Cristo para estar preparados y recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Bueno, este término de la mies tiene que ver con las cosechas, porque ya ves que Jesús ejemplificaba con parábolas de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y cuando Él se refiere a la mies, pues es una cosecha. Los hombres tenían que predicar a Jesús, y hay mucha gente para conquistar, para poder llevarles el evangelio, pero los obreros, decía la palabra de Dios, son pocos. Entonces
mañana tras mañana. Cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de congración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Entonces, cuando te dedicas, cuando quieres poner manos a la obra en cuanto al Evangelio para compartirlo, pues ahí está la promesa de Dios. No nos va a dejar solo. Y si salimos para dedicarnos a los deberes diarios, entonces debemos de tener la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo es el que nos va a capacitar para que seamos colaboradores juntamente con Dios. Esto es maravilloso, queridos y queridas que me escuchan. La oración fortalecía a Cristo ante las pruebas. Bueno, es así como Cristo, o nuestro Salvador, fue tentado en todo, así como nos pasa a nosotros. Pero dice categóricamente la Biblia, pero sin pecado. Sí, fue tentado, pero sin pecado. Tomó la naturaleza humana, tomó la forma de hombre, obviamente con sus necesidades, ¿verdad? Que pues fueron las necesidades también del mismo hombre. Y tenía necesidades corporales que satisfacer, obviamente. Tenía cansancio físico del cual aliviarse, tenía sed, tenía hambre. Pero Jesús, mediante la oración a su Padre, fue fortalecido para enfrentar el deber y la prueba. Y es así que él cada día cumplía sus deberes tratando de salvar almas. Su corazón estaba lleno de tierna simpatía por los fatigados y los cansados. Él dedicó noches enteras a orar en favor de los tentados. Y es así que la oración precedía y santificaba cada acto de su ministerio. Y bueno, yo sigo con este asunto de noches en vela, imagínate, noches enteras en vela. Y esas noches dedicadas a la oración que el Salvador empleó allá en las montañas o en el desierto, eran esenciales a fin de prepararlo para las pruebas que tendría que enfrentar en los días consecutivos. Y es así que también él sentía la necesidad de refrigerar y vigorizar el alma y el cuerpo para poder encarar las tentaciones de Satanás. Y los que estén tratando de vivir su vida, entonces van a sentir esa misma necesidad. Mientras que Jerusalén estaba sumido en el silencio, los discípulos habían vuelto a sus hogares a buscar el descanso, el sueño. Pero Jesús no dormía. Sus súplicas divinas ascendían delante de su Padre en favor de sus discípulos, para que fueran guardados de las influencias del mal que deberían de encontrar diariamente en el mundo, y que su propia alma fuera preparada y fortalecida para los deberes y las pruebas del día siguiente. Era una vida total, una vida que Jesús y sus discípulos tenían de incansable trabajo misionero. La oración vivificaba a Jesús. Eso sí, no puede ser pasado por alto. La oración vivificaba a Jesús. Pasaba los días socorriendo a las multitudes que se aglomeraban alrededor suyo y revelando los arteros sofismas de los rabinos. Pero esta labor incesante lo dejaba, pues, a menudo tan exhausto que su madre y sus hermanos y aún sus discípulos temían de que él, aparte de que se podía enfermar, podía morir, porque era extenuado el trabajo que hacía. Pero cuando regresaba de las horas de oración con que clausuraba el día de labor, la gente, los discípulos, notaban la expresión de paz de su rostro, la sensación de un refrigerio que parecía irradiar de su presencia. Y es así que salía tras mañana. Después, las horas pasadas con Dios, al llevar la luz de los cielos a todos los hombres.
La oración sustentaba la vida espiritual de Jesús. Bueno, pues no solo en la cruz se sacrificó Cristo por nosotros. Cuando anduvo haciendo bienes, su experiencia cotidiana era pues prácticamente el derramamiento de su propia vida. Solo de un modo se podía sostener semejante vida. Jesús vivió dependiendo de Dios y de su comunión con Él. Y es así que los hombres acuden de vez en cuando a un lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, y permanecen allí un tiempo. Y el resultado se manifiesta en acciones nobles. Luego falla su fe, se interrumpe la comunión con Dios y se echa a perder la obra de la vida. Pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso ni vacilación. Donde nosotros fallamos, Cristo Jesús, Él no falla. Como hombre, pues suplicaba ante el trono de Dios, hasta que su humanidad se encargaba de una corriente celestial que unía a la humanidad con la divinidad. Y es así que recibía vida de Dios. Y bueno, pues Él la compartía con los hombres. La vida de oración de Jesús revela también el secreto del poder espiritual. Entonces, ahorita estamos viendo cada detalle que va surgiendo derivado de la oración que Jesús practicaba. La vida terrenal de Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Y si nosotros en este momento ya estamos prácticamente conscientes de que ahí estaba el secreto para poder tener éxito, pues entonces hay que hacer también lo mismo que hacía Jesús. Jesús oraba como preparación para tareas especiales. Jesús, cuando se preparaba para una gran prueba o para algún trabajo importante, se retiraba a la soledad de los montes y pasaba la noche orando a su Padre. Una noche de oración precedió a la ordenación de los apóstoles. En el Sermón del Monte, también al de la transfiguración, a la agonía del pretorio y de la cruz, así como la gloria de su resurrección. A todos estos actos interesantes de la vida de Jesús predecía una noche de oración. Qué interesante, porque esto sí también yo lo he sabido desde mucho, que antes de elegir a los 12, Jesús pasó orando toda la noche antes. Y bueno, como te dije, antes del Sermón del Monte, antes de que lo hayan prendido y cuando estuvo ahí en el pretorio, todos esos momentos interesantes, Jesús había pasado una noche anterior orando. Entonces, nosotros también debemos destinar momentos especiales para meditar y orar y recibir el refrigerio espiritual. No reconocemos debidamente el valor del poder y de la eficacia de la oración, porque si lo reconociéramos, entonces estaríamos día y noche orando y velando. Fíjate que en este mundo, en esta época, en estos tiempos, el ajetreo del ir y venir, pareciera ser que esto impidiera que nosotros oráramos. Pero yo voy a compartirte algo muy práctico que hemos practicado aquí en casa con mi baby. Oramos para todo. Que si vamos a comer, oramos. Terminamos de comer, oramos. Vamos a hacer un mandado al centro, a la ciudad, pedimos su dirección. Terminamos, regresamos, damos gracias, oramos. Vamos a hacer una contratación, por decir así, de algún servicio, oramos. Vamos a ir a hacer un pago, oramos. Entonces, esta es una forma, es un estilo de vida. Si te escandalizas o piensas de que, híjole, imagínate toda la noche y estar... No, hazlo divertido, hazlo de esta manera, haz un estilo de vida de la oración. Y como estaba revestido Jesús de humanidad, él sentía la necesidad de la fuerza de su Padre. O sea,
en esa forma, pues entonces es un ejemplo más para nosotros, porque si como humano él ocupaba más la comunión de su padre, pues entonces nosotros que somos meramente humanos, pues más la debemos de tener. Y Jesús tenía lugares secretos para orar, y él se deleitaba en mantenerse en comunión con su Padre, ahí en la soledad de la montaña. En este ejercicio, su alma santa y humana se fortalecía para afrontar los deberes y las pruebas del día siguiente. Y es así que nuestro Salvador se identifica con nuestras necesidades y con nuestras debilidades, porque elevó sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerza, a fin de salir vigorizado y refrigerado, fortalecido para afrontar el deber y las pruebas. Entonces, queridos que me escuchan esta noche, Él es el ejemplo en todo. Él se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Soportó luchas, ¿sí? Lo hemos visto en los evangelios, y las torturas del alma en un mundo de pecado. Dado a su carácter humano, la oración era para él una necesidad y además un privilegio. ¡Qué maravilloso! Requería el más poderoso apoyo y consuelo divino que su Padre estuviera dispuesto a impartir a quien, para beneficio del hombre, había dejado los goces del cielo y elegido por morada un mundo frío e ingrato. Cristo halló consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Allí podía descargar su corazón de los pesares que lo abrumaban. Y como dice Isaías, era varón de dolores, experimentado en quebranto. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Esto es Oráculo del Poder, un programa dedicado al ministerio de la oración, en donde podrás escuchar en cada edición un tema que te enseñará cómo usar esta poderosa herramienta de combate en esta guerra espiritual contra las fuerzas del mal. No te vayas, sigue con nosotros. Cuando no sé dónde ir y siento que no puedo más, te acercas a mí, aliento me das. A nadie más iré si solo tú tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, no me soltarás. Vamos, ponte de pie, que no es fácil, lo sé. Sé que has pensado rendirte, yo una vez también lo pensé. Al igual que tú sentí, como si no hubiese salida, pero me refugié en el más grande, el creador de la vida. No te dejará, sé que te dará la salida del desierto. Él no es hombre para mentir, lo que él dice es cierto. Y ahora te da una palabra de fe, aliento y esperanza. Créelo en este momento, levanta tus manos y canta. No sé dónde ir y siento que no puedo más, te acercas a mí, aliento me das. A nadie más iré si solo tú tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, no me soltarás. Parece como que en lo natural se ve como que todo anda mal, pero en lo sobrenatural existe un mundo espiritual. Se está librando una batalla a tu favor, la orden fue dada. El enemigo quiere impedirla, hacerte creer que no hay nada, pero no podrá, no lo logrará. Sobre ti él no tiene autoridad. Acércate a Dios más y más,
y el enemigo huirá. Levántate ahora y avanza. Dios va cubriendo tu espalda. Créelo en este momento. Levanta tus manos y canta. No sé dónde ir y siento que no puedo más. Te acercas a mí, aliento me das. A nadie más iré si solo tú tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, no me soltarás. Contra ti se escribió un guión, se apostó a tu derrota, pero Jesús lo cambió, le dio un final diferente al que pensaba la gente, restauró lo que estaba roto, te hizo brillar nuevamente. Lo que el mundo ve como un final, Dios lo ve como una oportunidad para su gloria demostrar y que todos sepan que Él es real. Es más grande que la enfermedad, que problemas o situaciones. Puede cambiar tu lamento en baile y tu llanto por canciones. No sé dónde ir y siento que no puedo más. Cuando no sé dónde ir, Te acercas a mí, siento que no puedo más. aliéntome. Tú te acercas a mí dándome vida con tu A aliento. nadie más iré, nadie más solo puedo ir. tú tienes la Que solamente respuesta. tú, Señor, tienes la respuesta. Señor, me aferro a Me ti, aferro a ti, Padre, no me soltarás. porque sé que no me soltarás. Muy bien, queridos amigos, Radio Escuchas, ya estamos de nueva cuenta con ustedes. Y es el momento de mandar saludos a nuestros amigos que están pendientes de la transmisión. Bueno, pues en primer lugar a mi baby Bob, que está allá en la zona de Oblatos. Y bueno, pues me comenta que también está Merilita escuchando. Así que Merita, hasta donde están, hasta Oblatos, te mando un fuerte y caluroso saludo, bendiciones. Y bueno, pues también a Jaguarundi, así lo dije bien, ¿verdad? También a Jaguarundi, sí, porque pues cada día lo veo más grande, así que lo más probable es que sea una especie diferente de un felino, ¿verdad? Muy bien, pues también vamos a mandar saludos hasta Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a mi madre preciosa que está escuchando también la programación, a mi hermanita, a todos los que están allá en Chetumal, también a nuestros amigos del grupo de WhatsApp Ebenezer López Mateos, a todos muchas bendiciones y saludos también. También hasta la Blanca Mérida, saludos a amigo Lutero Warren, a su grupo pequeño, y pues todos muy bendecidos por Dios. Y también quiero pues mandar saludos también hasta Cancún, Quintana Roo, para todos los amigos que están escuchando. Y bueno, pues aquí estoy viendo en el WhatsApp que me pone mi baby un gatito que se está riendo porque no supe decir el Jaguarundi, pero bueno, amor, ya lo voy a ir aprendiendo. Muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra programación. Y bueno, pues aquí también estoy viendo que alguien nos está escuchando desde Estados Unidos. Bueno, pues no logro ver quién es, pero bueno, pues también saludos hasta Estados Unidos. Y bueno, pues a nuestra hermana Jackie Favela, que nos escucha en Atlanta, y también al Macho, que él está allá en Phoenix, en Arizona. Muy bien, pues vamos a esta segunda parte rápidamente. Durante el día trabajaba fervientemente haciendo bien a otros para salvarlos de la destrucción. Sanaba a los enfermos y consolaba a los que lloraban. Impartía alegría y esperanza a los desesperados y comunicaba vida a los muertos. Qué interesante es lo que hacía Jesús en su ministerio terrenal. Después de terminado su trabajo del día, salía por las noches y se alejaba de la confusión de la ciudad para postrarse en algún huerto apartado donde oraba a su Padre. Bueno, también en aquellas épocas las ciudades eran, bueno, pues bulliciosas, ¿verdad? Entonces Jesús salía de la ciudad, salía detrás de las murallas y buscaba un lugar tranquilo para orar con su Padre.
A veces los brillantes rayos de la luna resplandecían sobre su cuerpo postrado. Luego, nuevamente las nubes y las tinieblas lo privaban de toda luz. El rocío y la helada de la noche caían sobre su cabeza y sobre su barba mientras él estaba en actitud de súplica. Con frecuencia, continuaba sus peticiones durante toda la noche. Querido y querida que me escuchas, Él es nuestro ejemplo. Si lo recordamos y lo imitamos, seríamos muchos más fuertes cada día. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más deberíamos orar nosotros, debiluchos, pecaminosos mortales? Entonces debemos de sentir la necesidad de orar con fervor, pero sobre todo con constancia. Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Sobre todos los demás cristianos profesos, deberían los que profesan la verdad para estos últimos días imitar su gran ejemplo en lo que la oración se refiere. Mateo 10:25 dice así: Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta cita? Bueno, que imitemos a Jesús. ¿Cómo? ¿De qué forma? Amigo y amiga que me escuchas, orando como lo hacía Jesús. Nuestras mesas están con frecuencia cargadas de manjares malsanos e innecesarios, porque amamos esas cosas más que la abnegación, la salud y la sanidad mental. Por otro lado, Jesús pedía fuerza a su Padre con fervor. El divino Hijo de Dios la consideraba de más valor que al sentarse ante la mesa más lujosa. Es así que él demostró que la oración es esencial para recibir fuerzas con que contender contra las potestades de las tinieblas y hacer la obra que se nos ha encomendado. Nuestras propias fuerzas son debilidad, pero la que Dios concede es totalmente poderosa y hará más que vencedor a todo aquel que la obtenga. Jesús tomaba tiempo para la oración sin importar cuán ocupado o cansado estuviera. Esto es digno de imitar. Muchas veces nosotros ponemos pretextos, puros pretextos. Estoy cansado, no aguanto el sueño, hice esto, hice aquello. Pero Jesús, aunque estuviera cansado, porque en esa época pues no había Uber, no habían transportes, no tenía su auto, todo lo hacían caminando. Entonces no había pretexto para tomar tiempo para la oración. Cristo no presentó un servicio limitado, no midió su obra por horas, dedicó su tiempo, su corazón, su alma y su fuerza para trabajar en beneficio de la humanidad. Y es así que pasó días de rudo trabajo y noches enteras pidiendo a Dios gracia y fuerza para realizar una obra mayor. Y es así que con clamores y lágrimas rogó al cielo que se fortaleciese su naturaleza humana para hacer frente al astuto adversario de todas sus obras de decepción, y que lo sostuviese para el cumplimiento de su misión de enaltecer a la humanidad. Y ahora Jesús le dice a sus obreros: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Qué maravilloso ejemplo, querido y querida que me escuchas en esta noche. Jesús oraba temprano en la mañana.
El alba lo encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracias amenizaba las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. Sabes, querido y querida que me escuches, Jesús tenía sus lugares específicos para orar. Tenía ahí reservados en una oración secreta sus lugarcitos. Entonces, ¿por qué no? También tú y yo tengamos un lugar especial para la oración secreta. Te voy a decir algo. Escoge un lugar. Así como Jesús se iba al huerto, a los lugares desérticos. Busca lugares selectos para que puedas tener comunicación con Dios. Esto que te voy a decir es muy interesante, porque muchas veces necesitamos apartarnos en algún lugar, aunque sea humilde. Si no tienes mucho varo para poder hacerte un cuarto de guerra, ¿sí? Un cuarto de oración, pues improvísalo. No importa que sea humilde. El asunto es que estemos a solas con Dios. Yo tengo un proyecto muy loco, sí, loquísimo. Ojalá Dios me dé vida para poder consumarlo. Lo voy a decir. Entre mis locuras, tengo planeado hacer una torre. Ya la tengo ubicada entre lo que viene siendo el cubo donde está la ceiba y donde está el tinaco en forma de cúpula. Ahí hay un espacio y ahí voy a poner una estructura para poder hacer así como una especie de torre de vigilancia. Y yo siempre le digo a mi bebé, ahí quiero tener un lugar para orar, un lugar que me acerque, un lugar que me aleje también, que me acerque a Dios y que me aleje de la comunión en la casa, a eso me refiero. Pero Dios sabe el deseo de mi corazón. Entonces, Jesús tenía sus lugares apartados. Entonces, hazlo tú. No importa. Si tienes que subirte al techo, hazlo. Si tienes que ir a un parque, hazlo. Jesús oraba por nosotros. Jesús a menudo estaba cansado del trabajo incesante, de la negación y del sacrificio propio. Y Él lo hacía para bendecir al sufriente y al necesitado. Es así, querido, que Jesús pasó noches enteras en oración, en las solitarias montañas. No debido a sus debilidades y necesidades, sino porque vio y sintió la debilidad de nuestras naturalezas para resistir las tentaciones del enemigo. En estos tiempos, puntos donde somos vencidos nosotros ahora. Y bueno, Él sabía que si seríamos indiferentes con respecto a nuestros propios peligros y que no sintiéramos nuestra necesidad de orar por nuestra causa, Él entonces derramó sus oraciones ante el Padre con grandes clamores y lágrimas. Él tomó nuestro lugar y se ponía a orar en lugar nuestro. Los discípulos de Jesús se sintieron impresionados por sus hábitos de oración. Y dijo categóricamente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vivía, pensaba y oraba no por sí mismo, sino por ti y por mí. De las horas pasadas con Dios, salía mañana tras mañana para traer la luz del cielo hacia los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Es así que en las primeras horas del nuevo día, el Padre lo despertaba del sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia a fin de que lo pudiera impartir a otros. Le fueron dadas palabras frescas de las cortes celestiales, palabras que pudiera hablar
en cada temporada a los agotados y oprimidos. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, dijo él, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Los discípulos de Jesús se sintieron muy impresionados por sus oraciones y por su hábito de comunión con Dios. Un día, después de una pequeña ausencia de su Señor, lo encontraron absorto en la oración a Dios. Aparentemente inconsciente de su presencia, él siguió orando en voz alta. Los corazones de los discípulos fueron profundamente conmovidos. Pero cuando terminó de orar, exclamaron: Señor, enséñanos a orar. Y es así que el Padre nuestro exhibe la belleza de la simplicidad. Jesús entonces enseñó a sus discípulos que solo la oración expresada por los labios no fingidos, motivada por los deseos sinceros del alma, es genuina y traerá la bendición del cielo al suplicante. A los discípulos les dio una oración breve, comprensiva. Esta oración, por su belleza y sencillez, no tiene paralelo. Es una oración perfecta para la vida pública y privada. Es solemne y elevada, y a la vez tan sencilla que un niño arrodillado al lado de su madre lo puede entender perfectamente. Los hijos de Dios han repetido esta oración durante siglos. Sin embargo, su brillo no se ha marchitado. Como una valiosa gema continúa siendo amada y atesorada. Esta oración es una producción maravillosa. Nadie orará en vano si en sus súplicas se incorporan los principios que aquella contiene. Y es así, querido y querida que me escuchas. Nuestras oraciones públicas deben de ser cortas, precisas. No debemos de tener un mini sermón cuando estamos orando en público. Y expresar solo los verdaderos deseos del alma, suplicando con simplicidad, fe sencilla de las cosas que necesitamos. Entonces, oremos pidiendo un corazón humilde y contrito, que es el aliento vital de un alma hambrienta de justicia. Vamos a un corto y regresamos en un momento. Esto es Oráculo del Poder, un programa dedicado al ministerio de la oración, en donde podrás escuchar en cada edición un tema que te enseñará cómo usar esta poderosa herramienta de combate en esta guerra espiritual contra las fuerzas del mal. No te vayas, sigue con nosotros. Recordando ese día en que te conocí, me emocioné. Se me acabaron las palabras cuando yo te vi, me enamoré. En tiempo de frío, te convertiste en mi abrigo. Oh, baby, yo te necesito. Nunca me imaginé la dulzura de este amor. Siempre quiero estar contigo. Bendición, cada día a tu lado es un sueño. Mi bendición, eres mi regalo del cielo. Bendición, un reflejo del amor de Dios. Es tu amor, oh, eres mi sueño hecho realidad. Y en tu amor encontré Han pasado muchos años desde que te conocí y te puedo decir que me sigo emocionando. La vida no ha sido fácil, pero juntos tú y yo, paso a paso podemos lograrlo.
en tiempo de frío, frío. Tú eres mi abrigo, oh, baby, yo te necesito, nunca me imaginé la dulzura de este amor. Siempre quiero estar contigo, bendición. Cada día a tu lado es un sueño, mi bendición. Eres mi regalo del cielo, bendición. Un reflejo del amor de Dios, es tu amor. Eres mi sueño hecho realidad y en tu amor encontré. Valió la pena esperar, porque contigo me di cuenta. Cada día a tu lado es un sueño, mi bendición. Eres mi regalo del cielo, bendición. Un reflejo del amor de Dios, es tu amor. Eres mi sueño hecho realidad y en tu amor encontré. Cada día a tu lado es un sueño, mi bendición. Eres mi regalo del cielo, bendición. Un reflejo del amor de Dios, es tu amor. Eres mi sueño hecho realidad y en tu amor encontré. Bendición, bendición, bendición. Muy bien, pues ya estamos de nueva cuenta con ustedes. Vamos a la conclusión del tema. Jesús se arrodillaba para orar. Tanto en el culto público como en el privado, es un privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús, nuestro ejemplo, nuestro modelo, puesto de rodillas oró. Acerca de sus discípulos, está registrado también que oraban puestos de rodillas. Ejemplo de Pablo. Él declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al confesar ante Dios los pecados de Israel, Esdras estaba de rodillas. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Entonces, debemos de considerar cuidadosamente las enseñanzas de Jesús acerca de la oración. Las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una creencia divina en la oración y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es verdadero espíritu de oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar nuestras oraciones. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Oráculo hay en los labios del Rey, y en juicio no prevaricará su boca. Yo soy tu amigo Eudaldo Rosado y te espero en la próxima edición de Oráculo del Poder. Nos vemos, que Dios me los bendiga. Chao. Como una canción que repites una y otra vez, así quiero yo ser para ti. Como un libro el cual no deseas que se acabe ya, así quiero vivir para ti. Quiero ser una canción que siempre cante y la melodía sea mi adoración. Siempre agradarte, Dios, y quiero brindarte lo mejor de mis letras con emoción. Siempre yo quiero ser tu canción. Cántame como un sol al nacer, reflejándose en el mar. Así quiero brillar hoy por ti, como el ave que va disfrutando su libertad. Así puedo volar hoy por ti y ser siempre tu canción, que siempre cante y la melodía
quiero brindarte lo mejor de mis sueños con emoción. Siempre yo quiero ser tu canción. Lo mejor de mis sueños con emoción. Siempre agradarte Dios. Yo quiero adorarte. Lo mejor de mis sueños con emoción. Siempre quiero ser tu canción. Cántame, cántame.